Y en tú hablabas de algo que la otra frase que como que marca lo que eres es el, ¿cómo le llamas? Late starter. Sí, me encanta, ¿Cuándo, sí. cuándo descubriste que tenías que empezar otra cosa, que ya tenés tu hogar, bueno, convertirse en mamá, convertirse en esposa, en un mundo diferente, culturas diferentes? Hace 3 años finalmente le pude poner nombre a cómo yo me sentía y era depresión. Yo por muchos años, como te digo, me castigué y me di muy duro y yo ya asumí que yo era una persona emocional, que yo era una persona triste, que tenía muchos complejos, que era insegura, todo eso, pero nunca le puse el nombre, nunca lo manejé, nunca lo traté. Hasta hace 3 años que yo dije, esto es depresión, esto es depresión. Y yo miraba a mis hijas y me miré a mí misma en un espejo llorando y yo decía, a ver, yo no, yo estoy depresiva, pero no voy a ser una persona que va a hacer una locura. Entonces, si no soy capaz de hacer una locura y dejar este mundo existencial, entonces pues hagamos algo. Porque vuelvo y te digo, o sea, yo lo que pienso es que mi mayor legado para mis hijas es el buen ejemplo. ¿Sí? Yo les puedo decir, hagan esto como lo hizo mi padre conmigo, como lo hizo mi madre conmigo, pero a la hora de la verdad, yo estoy viendo mi vida y yo creo que todo lo que ellos me dijeron no lo estoy haciendo, porque no lo vi en ellos. Entonces yo pienso que el poder del ejemplo es más fuerte que el poder de la palabra. Entonces, empecé un trabajo, tuve que recurrir a psicólogos, a coaches en Colombia, empiezo como a cambiar. Y ahora me encanta también, es una frase que uso mucho, es cambiemos la narrativa. Entonces dije, voy a cambiar la narrativa, ¿sí? Yo no soy una persona que ha sufrido mucho, soy una persona que tengo muchos aprendizajes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de latinas, de emprendimiento, de compartir y de luchas. Eso y más está en nuestra invitada de hoy. Alguien a quien pues estábamos siguiendo y la queríamos aquí porque nos genera como mucho. Ella refleja esos sentimientos bonitos de apoyo, de cariño. Y bueno, es Jimena Yoskuna o Coscuna, como le decimos aquí en Latinoamérica. ¿Cómo se prefiere? Bienvenida. Bueno, María Victoria, muchísimas gracias. Sí, ese apellido, mira, te voy a contar así rapidito. Yo sé que me estás presentando, que agradezco muchísimo esta invitación. Tengo dos problemas con mi nombre y mi apellido. Jimena es con X, nadie lo puede pronunciar aquí. Me dicen Oxaimina, Exmina, y añádele ahora el apellido, que sí, acá como es un apellido turco, la gente no lo sabe pronunciar, entonces me dicen Koskuner, Koskuner, Joshkuner, pero sí, en turco es Joshkuner. Yoskuna. Y es Jimena o Jimena. Sí. Bueno, yo toda la vida lo he pronunciado Jimena, a pesar de que es con X. Claro, porque la X además es mexicana, ¿no? La X de Ximena, Quimena. Sí, yo no sé, en España muchos me llaman, dependiendo de la región de España, Ximena, Ximena, ¿no? ¿Cómo te gusta que te llamen aquí entre los tertulieros? Cuando Jimena, yo soy Jimena. Jimena Joshkuner. Yoskuna. Bueno, a los amigos tertulieros les contamos. Jimena Yoskuna es colombiana, bogotana, está aquí en el Reino Unido y está casada con un turco. ¿Qué más digo yo? Mejor porque más bien no cuentas quién es Jimena. Bueno, sabes que es una pregunta como tan obvia en entrevistas, pero tan difícil de Tan contestar difícil. porque no estamos como acostumbrados. Bueno, Jimena es colombiana de Bogotá, una persona que yo creo que por muchísimos años se dio muy duro, ¿sabes? Y yo ahorita estoy de 48 años, ya voy cerquita a los 49, en semana y media cumplo 49 y yo pienso que es una mujer que se está reinventando. Yo me tengo como un logo que es un late starter, yo soy un late starter, comencé todo tarde, quizás por falta de una mentoría o de una persona que estuviera ahí al lado mío mostrándome las cosas. Pero eso muestra quién soy. Jimena es una mujer que ha tenido muchísimos desafíos, que ha tenido muchísimos aprendizajes, muchísimas confusiones,
pero que precisamente sus 40 le devolvió a ella como que una voz, le devolvió como el poder de salir, de reinventarse. Y tengo dos hijas, entonces además soy mamá, entonces estoy como en ese proceso de amarme a mí misma, reinventarme, pero dejarle a mis hijas un legado muy grande que es mi ejemplo. Y gracias a eso, pues ha surgido todos esos proyecticos que tengo ahorita también de apoyar gente que al igual que yo, pues necesiten la mentoría que yo quizás no tuve en una edad temprana. Qué bien, me encanta eso. Late Startup. Nunca lo había escuchado. Bueno, ¿y por qué no empezamos, Jimena, con el comienzo? Cuéntanos de esa Bogotá tuya, de esa niña que, como dices, Late Startup, ¿cómo eras? ¿Qué tan diferente eras a lo que eres hoy? Claro, diferente y sigo en el proceso. O sea, yo pienso que no es que esté yo ya en un punto que dije ya aquí estoy, que la saqué del estadio, que soy, no. Jimena en Colombia, bueno, una familia clase mediana, tengo dos hermanas, soy la mayor de tres, y siempre, algo que a mí siempre me ha caracterizado y quizás si tú hablas con amigos del colegio, la universidad y hoy en día es que Jimena es una mujer feliz, que Jimena es chistosa y alegre. Pero yo creo que a mí lo que me enseñó tanto la sociedad como la generación en la que yo nací fue que tenías que sonreír y mostrar que todo está bien, pero no. Yo fui una mujer o una niña muy insegura, una niña que, bueno, los padres se divorciaron en un momento crucial para mí. Estaba en la adolescencia, post-adolescencia, entonces no resolví las cosas, digamos, ni con vicios, ni siendo rebelde, pero sí con muchísimas inseguridades. Eh, Toda la vida me sentí una mujer fea. Toda la vida me sentí una niña sin privilegios porque me comparaba muchísimo. Hoy en día yo digo, pero si tenía muchísimos privilegios, yo he tenido la bendición de que no soy de una familia o pobre o una familia disfuncional hasta cierto punto, porque bueno, si mis padres se divorciaron, pero ya a mis 17 18 años, entonces mi infancia tuve un núcleo familiar unido. Eh, pero siempre me sentí menos que todo el mundo, menos físicamente como mujer, ¿no? Tú sabes que toda la mujer es muy hermosa, pero en Latinoamérica nosotros idolizamos a la mujer latina. Nosotros como comunidad es que la mujer latina es hermosa, que a todo el mundo le gusta la mujer latina. Entonces yo veía esos prototipos de mujer latina y yo no era en ese prototipo. Sufría internamente muchísimo. Escoger una carrera fue difícil, vuelvo y te digo, por la generación y la sociedad en la que yo crecí, porque me criaron con la idea de que tenías que estudiar algo exitoso para ser exitosa. Entonces tuve dudas, me fui, estudié medicina al comienzo, dije esto no es. Ahí hay una historia también larguísima de por qué resulté con medicina. Finalmente me doy cuenta que no soy, que no sirvo, voy para arquitectura, termino arquitectura. Sí, soy muy de color, muy gráfica, muy de todo, pero quizás arquitectura no era. Pero yo quería servir a la gente y yo era muy artista, digo porque todavía no he vuelto a eso. Yo quería ser bailarina, actriz inclusive, quería ayudar al mundo entero, quise irme en una época a ayudar con la guerra de la guerrilla, o sea, con todo esto de la guerrilla y esto, pero yo quería ir a ayudar al que estaba sufriendo, al que necesitaba. Una historia larguísima. Pero por la presión familiar, social y generacional, pues me fui por arquitectura y nunca ejercí porque ahí es cuando ya me vengo para Londres. Bueno, mira, mucho de dónde, de mucho, mucho de dónde cortar. Sí. Vamos, y bueno, qué chévere, qué chévere compartir eso y darse cuenta de eso lo que uno fue y ese, como dices tú, darse palo, que uno se da palo como latino. Eso, el cabello, el hecho de que si, por ejemplo, yo ya, greñas puras, como dicen, ¿no? Pero sí, muy difícil porque esa sociedad, no, la latinoamericana es muy estricta con respecto a los rangos de belleza y ojalá que eso cambie, ¿no? Que eso, y tiene que cambiar y cambia desde nosotras. Sí, sí, porque fíjate que yo ahora, bueno, tengo dos hijas, eh, mitad colombianas, mitad turcas, y bueno, cuando la Bueno, gente pero además ahí caíste peor porque los turcos son igualmente, las mujeres turcas son maravillosas.
Exacto, y también hay como un prototipo, ¿sabes? O la que la gente creemos, porque ahora que yo ya conozco los turcos como los colombianos, o sea, encuentran la rubia, ojiazul, así, o sea, diferentes prototipos, ¿no? Pero claro, cuando yo presento y digo, mira, mis hijas las miran y dicen, ay, pero esta es más latina, esta es esta, y yo dije, hoy en día que yo trabajo, bueno, es otra historia también, asesorías de imagen, yo me encuentro con que la idea que yo tenía de la latina no existe. ¿Sí me Claro. entiendes? Porque a mí cuando apenas me conocen, todo, ay, tú eres latina, eres colombiana, y yo, pero ¿cómo? Pues Lo porque sabes. es físico que la gente se da cuenta. Entonces, quiere decir que mi belleza o mi características son latinas. ¿Y yo de dónde saqué que yo no era la típica latina si todo el mundo lo ve y lo grito? Lo notas, sí. ¿Sí me Mira, entiendes? ¿cómo hacías? Hablemos de esa época, sobre todo esa época difícil de 16, 17 años, cuando se te rompe esa estructura familiar. ¿Qué sentiste? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo fue ese momento para ti? O para Pues, ustedes, porque eran tres niñas, ¿no? Y siendo sí. la mayor. Las tres la vivimos muy, muy, muy diferente porque yo creo que entra un poco, sí, claro, la edad, ¿no? Yo ya estaba saliendo de la adolescencia, tengo una hermana que está en pura adolescencia y la otra que estaba empezando. Entonces las tres lo vivimos diferente porque además somos muy diferentes, ¿no? También entra un poco la personalidad de cada una. Para mí, volviendo a mí, Jimena, pues fue muy, muy duro porque, a ver, por la historia por la que finalmente ellos se separan, para mí fue un poquito como de, finalmente, o sea, yo como hija y como mujer, yo hubiese querido que eso hubiera pasado antes, porque habían cosas que no debían estar, cuando yo ya empecé como, ya crecía y podría ponerme en el papel de mi mamá, yo decía, mi mamá aguantó muchísimo, ¿no? Y yo sé que ella lo aguantó por nosotras. Pero también me parece una carga muy fuerte para nosotras decir, mi mami se quedó ahí por nosotras. Entonces es una culpabilidad que uno no sabe que la carga hasta cuando uno tiene hijos. Y yo dije, "Uf, es una carga muy dura también para el hijo decir, por mi culpa, Sí. ella se quedó ahí, ¿no? Con todo el respeto, porque yo digo que yo sé que mi mamá tampoco sabía esa parte. Nadie sabemos hasta que después no hacemos una como retrospección y una reflexión de lo que pasó. Yo estaba en la universidad, yo tenía un grupo de amigas, todas muy económicamente muy estables, ¿no? Entonces, para mí era muy duro pertenecer a un equipo o a un grupo de amigas donde tienen papá y mamá, donde tienen una estabilidad económica. Estoy en la universidad, yo estoy en la Javeriana de Colombia, que es una muy buena universidad. Entonces, imagínate la estabilidad económica que la mayoría de personas ahí tienen. Entonces, empezar a quedarme, claro, yo me quedé inicialmente con mi papá no por decisión, sino que fue lo más fácil en el momento. Entonces mi mamá se llevó a mi hermanita la más pequeña, porque era la que estaba todavía en colegio y necesitaba un poco más de como de límites y de ayuda. Y mi segunda hermana y yo nos quedamos con mi papá, como te digo, por facilidad, porque ya estamos en la universidad. Y fue muy, muy duro. Esto tal vez, no sé si lo hemos hablado con mi mamá, inclusive, no creo, ni mi papá, era muy duro porque mi relación más cercana siempre fue con mi mamá, entonces quedarme con mi papá y no porque no la tuviéramos, mi papá es una persona muy introvertida y no era de los que nos sentábamos a tomar un café, con mi mami sí. Entonces llegar a una casa donde estoy sola, mi papá llegaba a trabajar tarde, mi hermana tomó la decisión como de desconectarse, entonces ella se iba muy temprano a la universidad y llegaba muy tarde y a veces no nos veíamos. Entonces fue muy duro a la edad yo creo que no, yo creo que hice cálculos mal, yo creo que el divorcio fue como a los 21. Ah, más grande. Bueno, pero Ella estaba en la universidad 20, 21. Entonces, claro, yo llegar a la universidad pretendía, porque yo pretendía estar bien a todo el mundo, yo pretendía que acabas de decir, aquí llegó Jimena, carajo. sí. Y digamos a veces, inclusive lo que te digo, viniendo de una familia clase media, a veces no tenía para almorzar, porque por el divorcio, pues claro, mi mamá tuvo que salir a depender solita, entonces yo dependía de lo que me diera mi papá. Mi papá no tenía esa cultura que tenía mi mamá de pensar que una hija necesita que para la pestañina, que para el bus, que para la bebida con las amigas. Mi papá no, mi papá me daba lo necesario que era
para el bus, para un snack y ya. Por falta de conciencia, no sé. Y yo tampoco nunca le hice, papá, dame más por esto y esto y eso. Entonces, claro, yo llegar, pretender que todo bien, que tú vas a almorzar y yo no tengo hambre. Y llegar a mi casa con la nevera vacía, porque vuelvo y te digo, mi mami era la que hacía el mercado, la que cocinaba, mi papá solo trabajaba y producía. Entonces, llegar a una casa fue muy duro, porque yo creo que llevaba dos vidas realmente. La apariencia que tú no veías, que nadie se imagina, y lo que era llegar a una casa a los 21 años sola, donde escuchabas que abrían la puerta, que entraban, que salían, pero no había una relación. Y para mis hermanas, pues fue igual, pienso que un poco más dura, porque yo soy un poco, inclusive, aunque mis amigas veían una imagen diferente, yo hablo más, yo cuento más, mi segunda hermana todo se lo comió, yo creo que hasta el día de hoy, yo creo que ese tema no lo toca. Sí. Y la pequeñita, pues imagínate, una niña en colegio donde no sabía, mi mamá todos los días cambiaba, digamos, se quedando un tío, donde mi abuelita, así. Entonces, para Sí. ella, uf, te llevó la Bueno, peor parte. aquí estamos en esta tertulia conversando con Jimena colombiana, Jimena luchadora con una sonrisa inmensa. Ya vámonos a ir a una primera pausa y cuando regresamos nos cuentas qué pasó con eso, porque contabas por allí que estudiaste medicina por algo y qué pasó. Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes y se me olvidó el apellido correctamente. ¿Cómo tengo que...? Josh Kuner. Jimena Joskunet o Koskunet, como le dirían en Inglaterra. Bueno, Jimena, estamos conversando con Jimena, pues de esos comienzos, de esos momentos tan duros cuando lo que uno nos espera, uno está feliz, está tranquilo, o tal vez no se da cuenta, uno espera, pero nunca cree que esos, ¡pum!, se dan esas rupturas. Pero bueno, la vida continúa, es difícil, fue difícil para ti. Y contabas muchas otras cosas y es la parte educativa, que la dificultad para entender qué querías ser y se te ocurrió nada más y nada menos que medicina, así como cualquier cosa. ¿Por qué medicina? Ay, María Victoria, todavía yo me pregunto eso. Mira, algo que yo no había definido hasta hace poquito, pero que lo logré hablando con mi niña interior, con esa niña de 6 a 12 años, es que algo que sí siempre tuve y que no lo sabía es que siempre me ha gustado ayudar a la gente, ¿sí? Y por consiguiente, yo creo que por eso yo fui scout por mucho tiempo. Yo trabajé como recreadora en hoteles por mucho tiempo. Yo animaba bingos, bailables, yo hacía actividades con niños, paseos, bueno, de todo. Y a mí me gustaba mucho ese contacto con la persona, ¿no? Más que la gente me lo agradezca y me vuelva yo una celebridad, sí me gustaba el agradecimiento individual, pero no por el ego, sino porque yo decía, toqué un alma, o sea, yo conecto. Entonces, toda mi juventud, digamos que tuve esa intuición de que yo debería ayudar. Y en esos trabajos o en esas actividades que yo desarrollaba, yo conectaba más con la persona, con el niño tímido, la niña tímida, la familia más introvertida. Y ahí Era surgió, parte de lo que eras tú también, eras tu espejo. sí, quizá, claro, yo creo que ahora que lo piensas, claro, claro. Entonces, yo ahí dije, yo necesito estudiar algo donde yo pueda ayudar a la gente. Pero en medio, pues, de mi ignorancia a esa edad, no contemplaba otro tipo de carreras. Yo dije, "Ah, voy a estudiar medicina".
Entonces yo dije, y yo le decía a mis padres, yo dije, mira, quiero estudiar medicina, me gustaría después de que termine medicina hacer la carrera militar como médica e irme al monte. Yo decía, yo quiero ir porque en esa Yo época, decía, pues, sí, hágale. además que si tú me ves hoy en día aquí con mis uñitas, mis joyas, yo creo que mi mamá dice, está loca, se va a meter al monte, o sea, ella no sabe que le van a quitar esto, que se va a poner botas, que... Pero así me veía yo decía, bueno, estábamos en plena guerra como país, están los narcos, la guerrilla, está los paramilitares, o sea, eso era terrible, y yo decía, yo me quería ir, porque yo decía, hay mucho desplazado de la violencia. Hay mucha gente muriendo, quedando herida, no tienen dinero para pagar o sea, yo sabía lo que yo quería, yo decía, yo me voy, y bueno, que me den, por ejemplo, que me paguen con una gallina, con un ajiaco, yo les ayudo, así me veía yo, ¿no? Sí, claro. Entonces, mi mamá y mi papá, sí, siga, sí, Reía sí, como me río yo, verlos desde afuera es como... sí, no, yo ahora que lo pienso, y me parece lindo, muy ingenuo, pero no, yo sé que no hubiera podido, pero bueno, esa era mi idea, entonces... Efectivamente, me presento para medicina, mi papá orgulloso porque voy a tener una hija médica, eso también es muy latino, ¿no? Y me voy a hacer mi primer año de medicina. La parte, digamos, académica me fue muy bien porque hice un grupo de estudio muy chévere. Ahí viene otra historia que en estos días me están haciendo como estudios a ver si yo tengo algo, un problema de neurodiversidad por ahí. Y viene el tema porque me acuerdo con mi grupo de estudios, o sea, yo tenía que hacer el corazón, ¿no? Entonces yo hacía el corazón en papel y le pegaba cositas, yo tenía que ser muy visual para aprenderme todo, ellos aprendían todo en un segundo, yo no. Pero bueno, eso otro tema, María Cristina, para otra. Pero ahí describes un poco esas situaciones. Sí, todo el mundo, además, todo el mundo tiene forma, no hay unas, no hay algo calcable, ¿no? O sea, todo el mundo es diferente. Y yo la verdad es que tú me dices todo esto y yo te veo como comunicadora. ¿Sabes qué? Yo Ay, estudio comunicación social, más bien. no, tú sabes que yo tengo un espacio de martes de café también. Claro, Mira claro. que hay gente que me ha dicho, yo no sabía que tú habías estudiado algo de comunicación social y yo no, pero bueno, volviendo entonces Bueno, de al eso tema, peleamos otro día. sí, volviendo entonces al tema, pues estoy en mi carrera de medicina, la parte académica, perfecto, era muy denso, Imagínate. pero esa parte digamos que se hubiera podido sacar bien. Hasta que yo tenía un perrito que amaba en esa época, hubo un accidente no causado por el perrito, solo que el perro estuvo involucrado y una niña de 6 años quedó en el medio, o más chiquita inclusive, donde pues tuvieron que hacerle cirugía plástica y todo, fue terrible, donde yo vivía. Entonces, claro, en ese momento, cuando la niña está en el piso con sangre, mi perrito ahí encima de la niña, porque inicialmente se pensó que mi perro había La había mordido. atacado. Ujú. Claro, que llamen a la doctora Jimena. Yo estaba en primer semestre. Entonces, que llamen, entonces van y me llaman y yo salgo y veo el chorro de sangre, la niña en el piso, el perro encima, la que se iba a desmayar, la que necesitaba médico era yo. O sea, yo quedé mal, yo quedé súper mal. Tuvimos que llamar, bueno, la ambulancia. Historia termina bien, o sea, la niña lastimosamente pusieron que reconstruirle su naricita y todo, pero ella está bien. Cuando nos iban a llevar a corte y todo, se supo que no, el perrito no tuvo nada que ver, no hubo saliva, no hubo nada, perfecto. En mí, no quise ir a la universidad por una semana, estaba muy mal. Después hablé con los doctores, todos me decían, Jimena, pero tú eres muy académica, tú eres muy buena, tú sirves para esto. Yo no, me llevaron como ayuda, como parte de la universidad a ver lo que realmente pasaba en consulta. Y ya ahí descubrí que no puedo ver sangre, no puedo ver cortadas, no puedo, nada, nada. No, claro. Y Ahí esa sí. parte muere ahí, María Victoria. Claro. Y dije, tengo que ayudar a la gente por otro lado. Esa decisión, ¿no? Supongo que a veces hay como un sentimiento de fracaso, ¿no? De fracasé porque no logré, ¿no? ¿Cómo le dijiste a tus papás? No. Mira, ¿sabes qué? Mejor dicho, ¿cómo le bajaste de la nube a tu papá? Fue muy duro, vuelvo y te digo, porque esa generación de ellos, yo creo que no quiero creer que mi generación estamos cambiando y sobre todo los que estamos fuera.
creo que también estamos cambiando. Espere, yo estoy cambiando. Para mí fue muy duro, fue lo que tú dijiste fue, o sea, me sentí yo misma defraudada de mí misma, de decir, o sea, una carrera como medicina, ¿cómo la voy a dejar? Él se va a sentir defraudado de mí. La primera que le hablé fue a mi mamá lo comprendió, mi mamá, claro, de todas formas dijo, "Ay, hija, pero perdimos un semestre", ella lo pensaba académica, económicamente, Económicamente. pero también ella sí siempre me vio, si no en arquitectura, en algo más artístico. Ujú. Entonces ella me dijo, bueno, pues es preferible ahorita Y ese cambiazo, sí, y ese cambiazo, ¿no? sí. Es que, ¿sabes yo qué pienso? Que a veces que somos muy jóvenes para tomar decisiones cuando tenemos que decidir nuestra carrera. Mira, eh, bueno, no alcanzas a ver, estos cuadros que están aquí son de mi hija, la más chiquita, estos cuadros que están acá los hizo ella a los 10 años y así era yo. Y en Colombia mis pinturas estuvieron en exposición por Colombia. O sea, la parte artística ya estaba ahí. Siempre estuve en el grupo de danzas. Siempre donde hubiera algo para de actuar, ahí estaba yo. Sí. Yo, el maquillaje, también soy muy de maquillaje, muy de... Entonces, la parte artística de alguna forma estaba ahí. Bueno, me fui por aquí, por medicina, pero más porque me, vuelvo y te digo, por la edad, yo lo Otra. enfoqué más en servicio social que en lo que realmente la medicina era. ¿Y y tu padre? No te habló, me imagino que por un mes. Él me regañó, obviamente, yo que le dije que quería tomarme un mes de pronto para estudiar inglés. No, 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 o sea, mi hija no puede quedarse un mes sin carrera. Fue duro, me sentí terrible, me sentí chiquita. Lo único que me dijo era que él me aceptaba otro cambio y ya, si no, ese cambio no era, él me cortaba, digamos, el chorrito de dinero, digamos. Y no, vuelvo y te digo, nunca he sido pobre, yo no soy pobre, pero tampoco éramos una familia que nos sobraba. Sí, una clase media son de esas clases, sobre todo en Latinoamérica, que Trabajadoras y luchadoras y sí, que que van. eres como un patico, ¿no? Tú estás así sonriendo, pero por debajo estás nadando, nadando, o sea, muévete porque el dinero no alcanza, el cheque del mes no alcanza, pero tú tienes que seguir ahí en tu clase media sintiendo que estás ahí. Entonces, y también nos enseñan mucho eso, que nuestros papás nos pagan la universidad. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, no, si él no me paga más, si él no me ayuda, ¿yo qué voy a hacer? No nos enseñan con esa idea de tener un plan B. ¿No? Fue duro, esas vacaciones de mitad de año fueron duras porque era serio, no, agresivo, no, pero, o de pronto sí agresivo, pero no verbal y no físico, pero con su sola cara te Sí. sientes chiquita. Entonces yo dije, no, arquitectura, porque eso sí lo había pensado también en una época, dije, no, arquitectura, y arquitectura tiene que ser, porque si no este hombre me deshereda. Fue duro. Pero lo lograste. Lo logré, entonces entro en la Javeriana a estudiar arquitectura. Los primeros, son los 5 años de carrera, los primeros 2 años era muy, muy inusual la carrera en términos de las materias, ¿no? Estábamos mezclados con diseño industrial, entonces era muy artístico todo y esa parte yo me la gocé porque yo tomaba clases, o sea, electivas de plastilina, resulté muy buena en plastilina, hacía unos muñecos fabulosos, en técnicas de pintura feliz, o sea, amé la acuarela, amé toda esta parte artística. Perfecto. Ya para el año 3 que ya nos separan, diseño industrial a un lado, arquitectura al otro, ya empieza lo que es realmente arquitectura y ahí sí tuve también momentos como de duda, como yo creo que ahí es donde de pronto, ahorita que estoy empezando a descubrir que tengo algo, no sé en qué espectro esté yo, pero ahí es donde yo me sentaba y analizaba mucho. Yo decía, si un profesor que no es reconocido, que no tiene trabajo, que está aquí solo de docente, me va a criticar un proyecto que yo estoy haciendo. O sea, a mí me queda a veces muy difícil creerle a esa persona que mi proyecto no funcionaba. Y analizaba todo y por analizar, como que no disfruté la carrera. Yo tenía que como que
no sentía tenía que cabía ahí, que por qué tenía que seguir un parámetro y hacer unos proyectos que le gustaran a él, que lo convencieran a ella, al panel de jurados de que funcionaba cuando para mí no, de pronto no era eso. Y dos, pues también la presión obviamente que tenía que terminar porque mi papá. ¿Mm? Claro. ¿Te acuerdas el día que, que te entregaron el diploma? Ay, sí, él era el más orgulloso. Él era el más orgulloso. Yo, fíjate que bueno que lo preguntas, no lo había pensado hace rato, pero sí lo tengo vivo. Nosotros nos graduamos, mi promoción, yo creo que fue ¿cómo se llama esto? Fue un cambio de pénsul, nosotros estuvimos en ese cambio de pénsul, entonces no fuimos ni los antiguos arquitectos que generaban la universidad y fuimos el conejillo de Indias, con nosotros probaron el nuevo pénsul, entonces ya los de abajo pues tienen un pénsul más estructurado, nosotros no, entonces terminamos Aquí un poquito de allá. varias promociones graduándonos el mismo día. Yo Mm. creo que nos graduamos el mismo día más de 200 arquitectos en solo la Universidad Javeriana. Imagínate el resto de universidades, cuántos arquitectos salimos en esa época. Entonces, yo sí tenía como un poquito de duda en el momento de que si mi proyecto realmente cumplía todo para graduarme como me gradué, pero a veces me quedó como la duda si es que nos graduaron porque ya tocaba salir o si realmente yo era buena. ¿Sí me entiendes? Me quedó esa duda. Entonces yo, claro, a mí me dan mi diploma, pues muchos sentimientos, María Cristina. Un sentimiento es como, finalmente ya, o sea, salí, ya, esa presión, porque es muy raro. A mí me encanta estudiar, pero detesto ese sentimiento de tener angustia y ansiedad por los exámenes, por el, uno. Y dos, pues viendo a mi papá, un hombre orgulloso como de su hija, se graduó, porque él es de la misma universidad, entonces se graduó de mi universidad, se graduó de arquitecta, terminó. Yo creo que él se la gozó más que lo que me lo gocé yo, pero bueno, de todas formas es un logro que Sí. Bueno, pero por allí contabas, cuando nos hablabas, nos decías que no pudiste ejercer porque te viniste para el Reino Unido. ¿Cómo fue el cuento ese, ah? sí, bueno, como te digo, ese año, en el 2000, que yo me gradué en el 2000, en junio del 2000, salimos muchísimos arquitectos, muchísimos. Y Colombia está en recesión. Entonces, una de las primeras industrias que colapsa, pues es la construcción. Entonces, los únicos 5 trabajos que hay, imagínate, no sé cuántos arquitectos en Colombia luchando por esos 5 cargos que hay, pues fue difícil. Yo conseguí trabajo y el trabajo que yo tenía mi cargo era arquitecta, pero era para gas natural. Entonces era más en ventas. Lo que pasa es que ellos me pusieron a trabajar para Estrato 6, que es no sé si tú entiendes cómo es la división en Para Colombia. no, para la gente que no entiende, Colombia la dividen por estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno el más pobre y el 6, 7 son los multimillonarios. Total. Entonces, a mí me asignan este equipo no, este grupo de gente para yo ir y venderle lo que es el gas natural porque esto no era un concepto que todo el mundo tenía o tenía acceso. Entonces era yo llegar a hablar con el dueño de semejante casa, explicarles cómo íbamos a hacer su diseño, que no le íbamos a romper aquí, que le íbamos a poner aquí bonito, todo eso, pero era más enfocado en ventas, pero era arquitecto, o sea, mi título era arquitecta. Y ahí estoy trabajando con ellos, alcancé a trabajar como unos 3, 4 meses, me estaba yendo súper bien, ahí me di cuenta que era muy, muy buena para las ventas y muy buena para dialogar y convencer a la persona, pero en realidad yo no estaba como diciendo, wow, o sea, de verdad a mis 23 años estudiar para esto, o sea, esto es lo que me espera a mí en los 5, 10, 15, 20 años. Y en ese momento, pues se me presenta la oportunidad de ir a Londres a estudiar inglés por 3 meses o 6. Entonces dije, ¿sabes qué? De pronto es el momento para poder mejorar ese inglés mientras está la recesión, mientras todo se estabiliza, voy, conozco, aprendo y vuelvo ya para ejercer. Entonces, la verdad que tuve mucho apoyo, mis jefes me dijeron, mire, cuente con que le damos el espacio y con que usted vuelve y tiene trabajo, entonces me dio tranquilidad. Y así es como empiezo mi jornada que esperaba venir por 3 o 6 meses y volver. Yo siempre Y quise ya volver. lleva solo 25.
Solo 25 años. Ya llevo más tiempo aquí que en Colombia. Imagínate. Bueno, vámonos a esta última pausa para que empecemos a contar qué fue lo que pasó ahí de aquí, qué ha pasado en estos 25 años Uy, con sí. Jimena. Jimena colombiana, Jimena luchadora, Jimena latina. Bueno, ya regresamos. Ubícate es el programa que hacemos con optimismo desde Londres, Inglaterra, con el tema del turismo. Soy William Osorio, guía turístico profesional y tengo la fortuna de vivir y trabajar en una ciudad tan maravillosa como la capital británica. Nuestro objetivo con esta serie de videos es contarles no solamente los secretos más ocultos de Inglaterra, sino de todo el mundo. Si te pica la curiosidad, quédate con nosotros. Somos Ubícate. Déjate sorprender. Ubícate. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Jimena Yoskuna. Sí, está bien, ya. Jimena colombiana, Jimena luchadora. Y a mí me gustan muchas cosas de las que has dicho, palabras claves, el decir late starter, el hablar de algo de más. Cuando hablamos de todas esas cosas que uno carga en la vida, todas esas, les llamabas las maletas que llevamos atrás, ¿no? Esas dos Sí. cosas. Y cómo te viniste para Londres en el 2020. ¿Qué traías en la maleta tú? Uf, bueno, yo traía dos maletas. Yo tenía una maleta con la que llegué a Londres, que era un tamaño de mano. Ahí tenía la ropita. Yo hoy en día digo, ¿cómo me vine yo con una maleta tan pequeña? O sea, que ¿En mal. qué época viniste para ver qué traías en la maleta? Sí, yo llegué aquí en septiembre. Ok. Yo venía dizque a un invierno, entonces yo venía con chaquetas que usaba en Bogotá, que aquí no me sirvieron para nada, o sea, para nada. Yo Aquí el frío frío nada no más. me da. Lo mismo, yo me compré unos botines, recuerdo, y acá no, o sea, en Colombia funciona, pero aquí se me pasaba el frío, entonces me ponía tres medias, bueno, horrible. Ahí venía la ropita, yo creo que me sirvió septiembre, un poquito de octubre, pero eso no era para el invierno, ya para noviembre yo ya necesité otras cosas. Y la otra maleta, María Cristina la tenía mental, Victoria. y era una maleta como de querer encontrar realmente quién era yo. Yo creo que esa maleta al principio la abrí y me enloquecí, no en el mal sentido de la palabra, sino que empecé como a vivir algo que yo no había vivido antes. Entonces yo pienso que llegué con esas dos maletas, una maleta mental y una maleta pequeñita de mano, que vuelvo y te digo, yo no sé cómo me vine yo a pasar esos tiempos con una maleta tan pequeña. Bueno, pero hablemos de esa otra maleta, porque bueno, supongo que en lo físico te tocó en noviembre correr a comprar. Sí, sí, ya empezar a hacer compritas de donde no había dinero, pero sí. ¿Dónde comprabas? Porque yo te digo dónde compro yo, Uf. dónde compré y adoré. Bueno, no, en esa época, por un lado no conocía mayor cosa y por otro lado, pues el dinero estudiantil, que siempre decía que yo vivía con el sueldo mínimo estudiantil, que era lo que ganaba porque yo tenía derecho a trabajar 20 horas y de hecho, bueno, en esas horas, bueno, me pagaban medianamente bien para lo que ganaba la mayoría. Había un almacén en esa época que ya está cerrado, Picos, yo no sé si es que se llamaba Picos, creo. Ese, bueno, en esa época New Look era un poco más económico de lo que era ahorita y Primark, yo creo que eran mis tres almacenes que yo iba y hacía maravillas. Y yo te voy a decir en el que yo compraba y el que todavía compro. Uno que tiene un nombre famosísimo, Charity. Ah, ya, no, yo no conocía los charities, a mí alguien me hubiera mostrado los charities y a mí me da hasta pena entrar al almacén y saber qué había. Yo iba a esos, no, y había uno, ahora que tú lo dices, yo me iba hasta Wimbledon, había uno, pero era chiquito, yo creo que era indie, de alguna persona, no era un chain, no era una cadena. Ahí también me iba y a veces compraba que 2 por 10, ay no, sí, era marca el pajarito. Yo compraba marca Charity. Sí. Y lo decía, y le decía a mi gente, y le decía, es que tengo Charity. Yo, ¿dónde compré una tienda Charity? Ah, esa tienda es muy buena. Yo sí, buenísima.
No, yo la descubrí mucho tiempo después, me hubiera ayudado muchísimo. Bueno, y hablábamos de esta segunda maleta. Sí. ¿Qué encontraste cuando la abriste? Bueno, yo creo, yo fui la mayor de 3 hijas, fui la mayor de 25 primos, yo fui la mayor por las dos familias, entonces siempre fui una niña consentida, consentida, no malcriada, o sea, no fui una niña que me lo dieron todo materialmente, pero sí consentida de amor, sí consentida de que era la primera. Por parte de mi abuelita, de mamá, yo fui la primera nieta y duré 3 años sola. Ya después de 3 años empezaron a llegar los demás. Entonces, imagínate la cantidad Quedaron de en la corona. atención Te que fueron yo quitando tenía. la corona. Sí. Mucha atención, mucho cariño, mucho amor. Entonces estaba acostumbrada a que me hicieran todo. Yo era muy inexperta hasta para ir al odontólogo. Yo tenía, a mis 23 años, yo todavía iba al odontólogo, al ginecólogo con mi mamá. Para las entrevistas de la universidad yo iba con mi mamá. Yo no era capaz de pedir en una tienda un helado. No cocinaba, nada. O sea, a mí se me quemaba el agua hervida, se me quemaba la leche, todo. Entonces, claro, esa maleta traía, bueno, eso de como un despertar. Yo quería despertar y desperté a mis 23 años. También parte como familia y parte como la época que yo crecí, que fue la época también de las bombas, de los narcotraficantes que no querían ser extraditados. Entonces era un país inseguro, Bogotá fue muy afectada. Entonces, entre una familia que me cuidó mucho y una época muy difícil, pues yo no tuve mucha libertad de salir, de explorar, de viajar. Yo no tuve el viaje del prom, que todos mis amigos se fueron a Cartagena, yo no tuve el permiso. Salir siempre era todo un proceso para pedir un permiso. Entonces, llegar acá, yo quería aprender inglés, quería visitar Europa, yo quería tener eso de salir, no tener que pedir permiso a nadie. Siempre idealicé casarme con un gringo, como lo llamamos nosotros. Entonces, yo quería encontrar mi europeo rubio, alto y verde, y nunca lo encontré. Entonces, venía una maleta de muchas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, desde parte niña, o sea, también muy ingenua, y de la parte bueno, poder encontrar realmente quién era Jimena. En su momento era Jimena Cerón, que ese es mi apellido soltera. Y ese primer año me lo gocé, la verdad, me lo gocé. Yo creo que solo empecé a tener como duelo migratorio como en la Navidad, ya que ahí sí me dio, pero lo que fue septiembre, octubre y noviembre, no, yo me la gocé. Yo creo que sentí que estaba en el momento, lugar perfecto. Conocí muchísima gente, salía, rumbeaba, aprendí, no inglés, aprendí portugués primero. Fue hasta diciembre, yo creo que ya como que me golpeó y dije, puchis, ¿yo qué hago ¿Cuándo aquí? Mi aprendiste? familia, mi comida. ¿Y cuándo te tocó aprender turco? ¿En qué año? No lo he aprendido. A ver, sé palabras, o sea, si mi esposo, que me ha pasado que estoy en Istambul, que he pasado que han habido circunstancias en las que él me tiene que dejar con mi suegra y todo eso, yo sé palabras, entonces con palabras yo me puedo expresar y gracias a Dios hoy en día tenemos Google Translator, entonces con traducción. Sé decir lo que tengo que decir, pero no puedo hacer conversaciones. Bueno, ¿y en ese primer año lo conociste o fue después? Bueno, yo llegué en septiembre del 2000. Ujú. Y yo lo conozco en mayo del 2001. Ok. Pero ya digamos que empezamos una relación, ya digamos como a salir o algo, ya al año de haber estado a casa para septiembre, octubre del 2001. ¿Y cuándo te diste cuenta que no te regresabas? No me he dado cuenta. No, mentiras. Yo dije, yo creo que cuando ya nacieron mis hijas, fue como ¡Wow! que ya dije, ya tienes que hacer algo, ya tienes que soltar, ya tienes que quedarte acá, porque no creas, tal vez viniendo de una familia disfuncional, y a mí en Colombia nunca me fue bien en el amor, o sea, yo nunca tuve una relación larga, yo no tuve una relación sana, yo nunca tuve así el novio que la gente dice, solo tuve uno que duré 18 meses, pero nadie que a veces dice, no, yo duré con mi novio 5 años, yo no tuve eso, a mí me fue súper mal, a mí todos me dejaban, a mí todos, entonces
como que aún con mi esposo, yo decía, bueno, mire, a ver, la razón por la que me quedé fue por él. Y yo siempre decía, bueno, el día que se acabe mi relación, al día siguiente tomo un avión y me devuelvo. Yo nunca me quise quedar. Y de hecho yo hice la paz con Inglaterra, yo creo que hasta hace 3 años, ¿no? Y todavía sigo sintiendo duelo migratorio, pero hasta hace 3 años ya dije, ya, ya, ya. Entonces, aún casada, yo decía, bueno, si esto se termina, porque a lo mejor nos separaremos algún día, ese día me voy. Ya cuando nacieron las niñas, yo ya las miraba, yo dije, ya no me puedo volver. Qué lindo. Mira, y en tú hablabas de algo que la otra frase que como que marca lo que eres es ese, el, ¿cómo le llamas? Late starter. Sí, me encanta, ¿Cuándo, sí. cuándo descubriste que tenías que empezar otra cosa, que ya tienes tu hogar, convertirse en mamá, convertirse en esposa, en un mundo diferente, culturas diferentes? Hace 3 años, María Victoria, hace 3 años finalmente le pude poner nombre a cómo yo me sentía y era depresión. Yo por muchos años, como te digo, me castigué y me di muy duro y yo ya asumí que yo era una persona emocional, que yo era una persona triste, que tenía muchos complejos, que era insegura, todo eso, pero nunca le puse el nombre, nunca lo manejé, nunca lo traté. Hasta hace 3 años que yo dije, esto es depresión, esto es depresión. Y yo miraba a mis hijas y me miré a mí misma en un espejo llorando y yo decía, a ver, yo estoy depresiva, pero no voy a ser una persona que va a hacer una locura. Entonces, si no soy capaz de hacer una locura y dejar este mundo existencial, entonces pues hagamos algo. Porque vuelvo y te digo, o sea, yo lo que pienso es que mi mayor legado para mis hijas es el buen ejemplo. ¿Sí? Yo les puedo decir, hagan esto como lo hizo mi padre conmigo, como lo hizo mi madre conmigo, pero a la hora de la verdad, yo estoy viendo mi vida y yo creo que todo lo que ellos me dijeron no lo estoy haciendo, porque no lo vi en ellos. Entonces yo pienso que el poder del ejemplo es más fuerte que el poder de la palabra. Entonces, empecé un trabajo, tuve que recurrir a psicólogos, a coaches en Colombia, empiezo como a cambiar. Y ahora me encanta también, es una frase que uso mucho, es cambiemos la narrativa. Entonces dije, voy a cambiar la narrativa, ¿sí? Yo no soy una persona que ha sufrido mucho, soy una persona que tengo muchos aprendizajes, ¿sí? Ya en una época yo decía, es que yo vivo muy sola, yo digo, no, yo ahora es que me rodeo de gente que vale la pena, ¿sí me entiendes? Empecé a cambiar la narrativa, empecé a crecer y es cuando digo, bueno, ya, en esa época, 45 años, no me funcionó la arquitectura, yo trabajo en finanzas ahora, pero tampoco es que eso me llene, entonces dije, yo no quiero que me den a mí los 60 años y yo haciendo esto, los números, algo que me genera un ingreso, pero no me hace feliz. Y decido, ahí dije, bueno, aquí tengo que hacer algo. Y es cuando yo empiezo Art Accessories, que es un emprendimiento de bisutería colombiana. Mi, no lo planeé, lo hice como por salir precisamente de esa depresión de encontrar una actividad. Entonces yo no hice lo que la mayoría de emprendimientos deberían hacer y es un estudio de mercadeo, un plan, un statement, todo eso no lo hice. Yo hice, fui a hablar con la persona, me puedes hacer esto, puedo involucrarme yo en el diseño, esto sí, hazme una, un grupo, le dije, un grupo de, no, eso se llama un lote. Dame un lote de bisutería que voy a vender en Londres. Y me lo traje y mi plan, María Victoria, era sentarme en un café con 2, 3 amigas y vender coches. Lo que no planeé era que se me hubiera crecido eso muy rápido, hasta el punto que me tocó a mí solita porque no tenía presupuesto, porque no lo planeé, hacer la página. La página está todavía live, pero está mal hecha, entonces se me creció Ara. Los 2 primeros años de Ara Accessories fueron wow, creció muy rápido. Entonces ahí es cuando yo empecé a ver otros emprendimientos, gentes más joven que yo, eh, que han crecido, ahorita están muy grandes esas personas, pero cuando yo empecé vi que mi crecimiento iba mucho más rápido que el de muchas ellas, y todas jóvenes, todas lindas, todas con esa energía y todo eso. Y yo dije, Dios, si valdrá la pena a esos 45 años yo meterme yo aquí en la industria de la joyería, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues sí, o sea, para ellas de pronto tengo más edad,
pero habrán muchas otras personas para las cuales soy joven. Y voy a demostrarme a mí misma que soy late starter, pero que eso no me define. Lo que te decía yo anteriormente, de pronto, que el hecho de que mi historia haya comenzado de una forma no quiere decir que así se va a terminar. Puede decir que yo soy la arquitecta de mi propio destino y puedo cambiar esta historia. ¿Y por qué? Una, porque quiero dejarle un legado a mis hijas, pero dos, por mí. Porque finalmente, a mis 45 años, decido que Jimena es mi número uno, mi número dos y mi número tres. Y así es como yo empiezo el proceso de late starter y de ahí, estos últimos 3 años han sido wow. Sí, y viene si se te ocurre, además dentro de eso, hacerle la competencia a los periodistas. No, mentira. Sí, no sé cómo, pero sí. Sí. Desde una necesidad, María Victoria, también. Yo pienso que a veces las mejores ideas vienen de una necesidad, no necesariamente una necesidad mala. En mi caso, emprender fue muy bonito, pero es como volver al mismo proceso como cuando migramos, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo un logo? ¿Cómo empiezo a hacer los libros de contaduría? ¿Cómo empiezo a posicionar todo eso? Entonces empieza una necesidad de encontrar gente que esté como yo, en las mismas, como para hacer un intercambio de servicios porque no tenía el presupuesto para pagarle a un contador. Y ahí, entonces, creé un grupo que en su momento, en Instagram, que en su momento tenía un nombre diferente, que era Emprendimientos Latuc, que hoy en día es Latina Soy. Y ahí la idea es iniciar, contactar, conectarme con otros emprendedores y hacer cambios de servicios. Y en eso, pues, se me ocurre hacer en vivos. En su momento también se llamaba Martes de Cafecito. Hoy se llama Café con Aroma de Mujer porque mi nicho se volvió la mujer. Muy bien. Entonces ahí es donde yo empiezo a hacer mis en vivos y ahí es donde empiezo a incursionar en, en entrevistas. O sea, me apasiona. Que lo haga bien o mal, no sé, pero me gusta y me lo disfruto. Pero tu objetivo es explorar el emprendimiento. Sí, empezó, como te digo, inicialmente como un intercambio de servicios. Si yo te ayudo, por ejemplo, si mi fuerte es los empaques, si encontré el sitio de los empaques, bueno, María Victoria, yo te digo el contacto que me hace esto y por qué tú no me dices, me compartes tu contador. Como así, era como ayudándonos a ayudar a otros, ¿no? Porque además los emprendimientos empezamos con presupuestos muy cortos, entonces te empiezas a dar cuenta que sale una cosa y sale la otra. Y ahí, en este proceso, es donde yo como que encuentro mi propósito. Ahí es donde vuelvo a esa niña de 6 a 12 años que quería ayudar. Y es cuando yo digo, eso no es una debilidad, porque yo lo veía como debilidad, porque quiero salvar al mundo si nadie me salva a mí. Hoy en día dije, es que para salvarme a mí necesito salvar al mundo. Entonces, ahora empezó mi propósito, ya Ara Accessories sigue viva, pero está como en un segundo o tercer plano. En este momento, digamos, mi propósito está más encima. Latina Soy quiere darle voz empoderada a esos que no lo tienen, a esos que como yo están tímidos, a esos que como yo no saben dónde empezar o con quién contar. Entonces, esa necesidad me llevó ahora a encontrar mi propósito y a desarrollar esas habilidades que yo tengo. Y estoy ahí, María Victoria, tratando ahora de empoderar a esa mujer que quiere salir adelante y darle voz a esa mujer que todavía está por ahí escondidita. Wow. Bueno, y a todas estas, hoy ya cerrando, estamos en esta tertulia especial con Jimena, como quieras que la llamen, pero no. ¿Qué le dirías hoy a esa niña de 12 años, a esa niña de 17 y a la que se graduó de arquitecto? Yo le diría que le ponga muchísima atención a esos juegos que ella hace cuando es pequeña. Porque yo pienso que cuando tú juegas, ahí ya empiezas a desarrollar quién eres. Yo no lo vi, sino hasta ayer que hice una reflexión después de un conversatorio que tuve. Y yo decía, Jimena, la niña, jugaba muchísimo en un camarote que yo tenía con mi hermanita, a que íbamos por el mundo recogiendo niños huérfanos.
Y eran todos nuestros muñecos, teníamos muchísimos muñecos y eso poníamos uno y salvábamos y los acostábamos y les dábamos comidita. Ese era un juego que yo hacía. Dos, yo jugaba muchísimo a diseñar vestidos y hacer desfiles, ¿sí? Y tercero, yo jugaba muchísimo al restaurante con mis amigas, pero yo me ponía a hablar con los clientes. Sí. Y mis amigas a veces me decían, Jimena, pero no, ya vas a acabar el juego. Y eran invisibles, que era lo más chistoso. Y yo era hablando y hablando. Entonces, hoy en día, si yo pudiera ver esa niña interior, yo decía, ay, yo estaba un poquito plasmado quién iba a ser Jimena en un futuro. El servicio estaba ahí cuando yo jugaba a salvar a todos los niños. Lo de la moda y eso a mí me gusta. Y yo ahorita también me certifiqué como asesora de imagen. Yo soy asesora de imagen que salió también de mis emprendimientos. Ahí estaba plasmado y lo de hablar. Entonces yo le diría eso, nunca le cierres las puertas a tu niña interior, que ese tema está ahorita muy vigente, muy en tendencia, pero tiene una psicología ahí. Cuando pierdas ese rumbo, vuelve a esa niña interior que ella te va a decir dónde estás. Y también cuando las... Dime. ¿Y la maleta? ¿Y soltar la maleta? ¿O agarrar la maleta y llenarla de otras cosas? Yo pienso que esa maleta es tu viaje. Y la vida es un constante viaje, entonces no sueltes. A ver, hay que soltar muchas maletas, sí, porque cargamos demasiado. O sea, hay que empezar a ser como más flexibles y más relajados. Nos pasa, nos vamos de vacaciones y a veces no usas ni el 80% de lo que llevas y tú dices, la próxima vez no voy a traer esto. Cargamos muchas maletas y cosas que no necesitamos. Entonces sí, hay que soltar la mitad de ese equipaje. Pero siempre carga tu maleta y llénala de cosas mejores, de cosas que te sirvan. Este viaje de la vida sí necesita maleta, pero hay que saber escoger qué ponemos en la maleta. Muy bien. ¿Y el cafecito, turco o colombiano? Yo me quedo con el café colombiano, nada que hacer, nada que hacer. Bueno, háblame de tu tacita. Yo aquí tengo una tacita floreada. ¿Cómo describes la tuya? Ay, no, si yo hubiera sabido que ibas a mirar la tacita, me escojo una mejor, pero igual, mira, dice relax to the max, o sea, relájate al máximo. Sin... Muy bien. Bueno, conversamos, disfrutamos y seguiremos conversando Seguro que sí. con Jimena Yoskina. ¿Lo dije bien? Lo dije bien, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos por esta historia tan hermosa. Y a nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la Nos próxima. vemos. A ti muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por este espacio. Adiós a todos.